Hola amigos de la programación. El día de hoy vamos a hablar sobre el mapeo de las clases a las tablas en las bases de datos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like si les gusta el video. Bienvenidos. Una pregunta recurrente cuando se utilizan los lenguajes orientados a objetos es cómo hago para mapear los objetos a las tablas. De eso se trata el video del día de hoy. Si estamos utilizando programación orientada a objetos, pues aquí tenemos o nos identificamos con un diagrama muy sencillo de clases. Tenemos tres clases: autor, título y editor. Es muy probable que nosotros queramos tener persistente esta información. Y entonces ahí viene la pregunta de siempre y es, bueno, ¿y cómo convierto esto a tablas? Esto generalmente no es fácil debido a que a veces se confunde el concepto de tabla con el de objeto y las llaves primarias, una gran cantidad de cosas que son diferentes, porque las tablas son persistentes, están en dispositivos de almacenamiento, los objetos son dinámicos, están en la memoria y sobre ellos son los que hacen muchas operaciones a veces. Existen ya muchas herramientas basadas en Hibernate para facilitarnos este proceso. Sin embargo, he querido hacer este video para entender cómo es ese mapeo y por si alguien no lo quiere o no quiere utilizar esta herramienta, sino que quiere controlar un poco más este proceso, pues lo logre hacer. Entonces, ¿cómo es el mapeo de clases a tablas? La idea es que yo tengo un sistema, un modelo dinámico, que es el modelo del diseño, y lo que debo hacer es identificar cuáles de esas clases se van a convertir en entidades persistentes en el sistema para ser almacenados en una base de datos relacional. Entonces, si hemos utilizado más o menos el desarrollo orientado por casos de uso y orientado por objetos, pues vamos a tener unas clases que son de entidad. Las entidades son los objetos que vemos físicamente en un sistema y que posiblemente queremos tener información almacenada de ellos. Entonces, la primera aproximación pues es la más simple: convertir cada clase en una tabla con el mismo nombre, tal cual. Hay que tener en cuenta que no siempre las clases tienen identificado o tienen definido mejor un atributo que sea como llave. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta eso. Pero aquí por cada atributo una columna en la tabla. Básicamente los datos primitivos son triviales: int, long, etc. Hay que tener en cuenta con los string y con los date para hacer las conversiones. Y las llaves, si no se tienen, hay que construirlas, que puede ser con los mismos atributos de la clase en caso de que no tenga un consecutivo, o simplemente crear un consecutivo o un identificador propio interno para hacer el manejo de esa tabla, que es la recomendación que yo les hago. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la tabla user y simplemente estos tres atributos se convirtieron en tres columnas de la tabla con sus respectivos datos. Y además, tipos de datos, pero que además le adicionamos un identificador propio. Vamos a ver otra forma. Aquí está el identificador. También tenemos, cuando tenemos una relación de una tabla de 1 a 1, entonces básicamente lo que hacemos es utilizar llaves foráneas. Y en la clase que está aquí, que es la que referencia aquí, cuando hagamos la tabla, pues lo que hacemos es utilizar la llave primaria de este como llave foránea, la hacemos aquí y ahí ya quedó esa relación. Así transfiero yo esa relación a la base de datos, a la tabla en la base de datos. Cuando es de 1 a muchos, entonces aquí ya es diferente. La idea es que utilizo también llaves foráneas, pero en la tabla donde es muchos, pongo la llave de el señor que está aquí. Pongo la llave del owner. Entonces aquí van a haber muchas llaves con respecto a este. Entonces, si es una relación de 1 a muchos, en la tabla que representa a los muchos, pongo la llave de la tabla que representa el 1 por cada una de las instancias. ¿Sí? Para que lo miren. Y ahí lo estoy especificando un poco mejor. Adicionar la llave foránea de la clase con multiplicidad de 1 a la tabla de la clase con multiplicidad de muchos. Está adicionada. Y cuando es de muchos a muchos, pues la idea es crear una tercera tabla, la tenemos aquí, una tercera tabla con la llave primaria de este y con la llave primaria de este. Entonces, estas relaciones muchos a muchos, por eso es que a veces las tratamos de evitar en el modelamiento, para no tener que hacer esta declaración de esta tercera tabla. Pero si la tenemos, pues así se mapea la tabla. La herencia. Hay dos tipos de mapear la herencia en las tablas. Hay un mapeo vertical, donde cada clase es una tabla y se usa la llave foránea de la clase. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al user que
¿Qué es la clase base de estas dos? Pues en la user la tengo normal, pero la clase base hace referencia a, pero las clases hija hacen referencia a las clases base donde está, por ejemplo, el nombre de la persona o los demás atributos que fueran públicos acá, y eso evita repetir información. O la otra es mapeo horizontal, que simplemente se duplican las columnas. No hago esta clase user, solamente la tengo modelada, pero lo que hago es evitarme problemas y pongo información aquí y pongo información aquí. Toda la de aquí, digamos que hago una tabla con todo esto y hago otra tabla con todo esto, es lo que tenemos ahí. ¿Sí? Ahí está el name, que es la que estaba arriba, lo repetimos en cada una de las tablas. Es muy sencillo, ya lo vieron, no es tan complicado. Hay que tener cuidado que el proceso contrario también hay que hacerlo. Cuando paso de la tabla a objetos. Entonces, tenemos las claves de entidad, se traspasan directamente, simplemente tengo que tener la precaución de definir una llave, que puede ser armada con atributos de la clase o un identificador propio. Las relaciones ya vimos cómo se hace, si son uno a uno, o uno a muchos, o muchos a muchos. Y la herencia vimos dos, la horizontal y la vertical. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.